Y hoy tenemos la fortuna de contar en nuestros estudios con Ramón Bernado. Hola Ramón, muy bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. En este caso, bueno, en un programa especial que vamos a dedicar, que quieres dedicarnos a todos a la película Regreso al Futuro, que hace poco, bueno, se cumplía un aniversario curioso, ¿no? Sí, mira, Regreso al Futuro. Vamos a hablar hoy de Regreso al Futuro, la primera, de la Ajá. 1. Luego, si quieres, haremos otros programas especiales de la 2 y la 3, ¿vale? Porque hay muchas anécdotas, muchas cosas que comentar. Mira, Regreso al Futuro vuelve a estar de actualidad ahora. ¿Por qué? Primero, porque hace 30 años que se estrenó la primera película, Sí, sí, sí. la de 1985, que su director es Robert Zemeckis, como todos conocemos. Y además, este 21 de octubre es una efeméride especial para Regreso al Futuro, porque cuando el protagonista de Regreso al Futuro viaja al futuro, no al pasado, sino al Sí, futuro, viaja y llega el 21 de octubre del 2015. Del 2015, o sea, Que hace unas semanas. Hace unas semanas, y entonces por eso es una celebración especial, ¿no? Entonces Michael J. Fox viajaba al futuro y llegaba al 21 de octubre del 2015. Entonces, entre eso y 30 años, porque ya sabes que los viajes que hace el protagonista son 30 años antes y 30 años Sí, después. sí, sí, es verdad, es verdad. Entonces, en la primera se viaja hacia el pasado, ¿no? Se viaja hacia el pasado. El argumento, bueno, todos lo conocemos, ¿verdad? Un muchacho que tiene un amigo que es científico, inventa una máquina del tiempo, y la máquina del tiempo es un DeLorean que tiene que alcanzar la velocidad de 140 kilómetros por hora y alimentado con un material radiactivo, con plutonio, ¿verdad? Que roba por medio de unos terroristas Sí, libaneses y tal. Y bueno, él viaja al pasado y encuentra que la relación entre su madre y su padre se ve rota porque él ha intervenido, y entonces resulta que él va desapareciendo de las fotos y tal porque su futuro corre peligro, y entonces tiene que arreglar la situación. Y entonces, en cierta manera, cambia luego su presente, ¿no? Cuando regresa a 1985, pues encuentra una realidad diferente en la que él ha intervenido. Y entonces la película pues está llena de anécdotas, y vamos a contar algunas de ellas, porque eso es lo que Ya vamos a puestos en dedicar. situación, ya nos hemos sentado en el DeLorean para Ya, escucharte. vemos. Entonces, la idea original, el guión original es de Gale, que fue el guionista, junto con Robert Zemeckis. Y la idea le partió a este guionista, partió viendo un anuario de su padre, y entonces pensó por un momento qué hubiera pasado si él hubiera conocido a su padre de joven, ¿no? Si hubieran sido amigos, qué relación habría habido entre ellos, ¿no? Y entonces Robert Zemeckis y Bob Gale vendieron la historia como diciendo que la historia de un chico que viaja al pasado y su madre se enamora de él, ¿no? Que es en realidad lo que pasa, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Entonces, la vendieron como eso, ¿no? La historia, luego lo comentaré, pero la historia, Zemeckis venía de rodar alguna película que no había sido muy buena, que había tenido poco éxito, la fueron presentando a todas las productoras, y la mayoría de las productoras dijeron que Naranja de China le parecía que yo no le gustaba nada. Solo Spielberg fue positivo hacia la película y pensó que podía salir de algo. Entre medio, Zemeckis se metió en un proyecto que fue Tras el corazón verde, que si recordarás es una película, una comedia romántica de aventuras, con Michael Douglas, con Kathleen Turner, que entonces estaba muy de moda Kathleen Turner, y Danny DeVito. Y entonces esta película, que era una película muy de serie B, barata, pero que estaba bien y que tuvo bastante éxito. Resultona, ¿no? Sí, una película resultona que mezclaba mucho comedia y acción. Entonces, pues bueno, Robert Zemeckis cogió prestigio. Toda la gente pensaba, hace películas baratas que tienen mucho mercado, y entonces todos se lanzaron a querer rodar. Y este era el tipo aquel que me trajo esa idea absurda, ¿no? A rodar Regreso al Futuro. Y entonces, de entre todos, Zemeckis eligió a Spielberg porque era el que desde el principio había confiado en él y rechazó otras productoras. Disney, por ejemplo, que fue una productora que estuvo interesada, pues dice que no podía ser. Bueno, Disney ya sabes que siempre ha mantenido las formas, por lo menos en las cuestiones amorosas y tal, dice que no podía ser
que alguien se enamorara de su madre, ¿no? Eso que no podía ser, o sea, Sí, o que la madre se enamorara del hijo en de... este caso. Luego en la película hay muchos detalles, está llena de detalles, y hay un detalle curioso que es el homenaje a Harold Lloyd. Ya sabes, Harold Lloyd es actor de gafas que hacía cine mudo, que era un cómico estupendo, y cuando la película, ya sabes que la película empieza con un traveling en el que se van viendo los relojes, que son los que despiertan al científico, ¿no? Sí. A Doc Brown. Y entonces uno de los relojes, cuando lleva 40 minutos moviéndose en la cámara, se ve colgado de unas manillas un muñequillo que representa a Harold Lloyd. Y eso es un homenaje a él, que luego se repite cuando el científico está colgado del reloj también e intenta empalmar para que llegue es verdad, el rayo y los 2 millones y pico esos de gigavatios que necesita para que alimente al DeLorean para regresar al presente, ¿no? Sí. Entonces hay un homenaje ahí al cómico americano, a Harold Lloyd. Luego, por ejemplo, en la película CMX jugó mucho con los actores. Por ejemplo, hay un momento en el que Michael J. Fox, que interpretaba a Martin McFly, pues le coge una botella de licor a su madre, y él pensaba pues que sería agua o té o cualquier cosa, y se echó un trago que no veas, y aquello era licor de verdad. Y entonces la reacción del actor fue tan estupenda que la aprovechó CMX, porque se ve en la película cómo reacciona y dice, pero esto es alcohol de verdad y tal. Es que era alcohol de verdad, ¿no? Y era alcohol de verdad, sin duda. Luego Michael J. Fox interpretó a un personaje que tenía 17 años cuando tenía 24, ¿vale? Hay una pequeña diferencia de edad, pero Michael J. Fox, que es un actor pequeñete, con aspecto muy juvenil, casi imberbe, la verdad es que no se notaba. Luego, el 5 de noviembre, en la primera parte, en la que estamos hablando, en Regreso al Futuro, Marty viaja en la primera parte de la película, que es en la misma fecha, este 5 de noviembre, es cuando llega, diríamos, al pasado, ¿no? Al 30 años después. Y es la misma película de la película Time After Time, que es una película de ciencia ficción muy conocida y que CMX lo hizo en homenaje a esa fecha. Hay muchas referencias también cinéfilas, sí, ¿no? Sí. La verdad es que la peli está llena de ese tono que CMX, esta generación, que era una generación de muy cinéfilos, que habían visto pues, Spielberg, Coppola también, De Palma, gente que había visto muchísimo cine, que había visto muchísimas películas y que le gustaba muchísimo que sus películas estuvieran llenas de contenido, ¿no? Que tuvieran cosas entretenidas. Por ejemplo, Michael J. Fox, él estaba pluriempleado, estaba rodando. Él fue siempre la primera opción para protagonizar la película, interpretar a Martin McFly. Lo que pasa es que él estaba rodando una serie de televisión que era Enredos de Familia, que era entonces una serie muy conocida, y entonces resultaba muy difícil. Por eso se intentó buscar a otro actor, a un tal Stoll, que hiciera el papel de Martin McFly. Pero Stoll era un actor del método, y entonces le costaba concentrarse mucho tiempo, se metía muchísimo en papel, y Robert Zemeckis no quería ese estilo de actor. Y entonces lo despidió y intentó llegar a un acuerdo con Michael J. Fox. Y entonces Michael J. Fox rodaba por las mañanas y por la tarde la serie Enredos de Familia, y luego por la tarde-noche, al final de la tarde y por la noche, rodaba Regreso al Futuro. Y entonces luego llegaba a casa, dormía 4 horas y se volvía a ir a trabajar. Caray. Entonces estuvo haciéndolo pues durante bastante tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que el método y tardar a llegar Michael J. Fox a rodar, y tenemos y cambiar de personaje 20 minutos corriendo para hacerlo. Claro, entonces el rodaje era un poco estrambótico, era de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Por eso en la película hay muchísimas escenas de noche. Claro, porque era lo que convenía, ¿no? Qué detalles, ¿no? Que bueno, luego también hace más grande a una película, claro, ¿no? En este caso la película empezó a rodarse con Stoll, y lo que pasa es que como no encajaba, luego tuvieron que volverse a rodar, y ese pequeño contratiempo hizo que costara la película $3 millones más, o sea que no fue poca cosa, ¿vale? Decía CMX que Stoll tenía demasiadas ínfulas de actor de método, ¿no? Y que no encajaba muy bien, ¿no? Os pongo en mi blog, si alguien quiere verlo, hay unas escenas
en las que aparece Stoll interpretando el papel de Marty McFly, que son unas escenas que me ha costado conseguir porque son difíciles de conseguir, pero son muy curiosas, ¿no? Y cómo cambia el personaje. La verdad es que se parecen bastante. O sea, podemos, ¿vale? eso, Michael J. Fox pues, y... podemos entrar en el blog de Hola, soy Ramón para ver estas imágenes. Ver. Eso es fenomenal. Luego, la máquina del tiempo, pues el DeLorean, que ahora todo el mundo lo beatifica, ¿no? Pues al principio no pensaron que fuera un coche, pensaron en un frigorífico. Para hacer de máquina del tiempo, ¿no? Lo que pasa es que pensaron que si ponían un frigorífico, muchos niños norteamericanos y del mundo, pues se meterían en un frigorífico y podía haber cierto riesgo. Y por eso pensaron en hacer un DeLorean, ¿no? En un coche especial. Y no querían cualquier coche, querían un coche especial y por eso fue un DeLorean, ¿vale? Luego, además, claro, mezclar neveras con energía nuclear era un poco peligroso. Sí. O sea, mejor en el coche, que quedó fenomenal y ya todo el mundo se imagina una... Claro, y entonces alcanzando una velocidad así, y tal, y luego además los efectos especiales de la película están fenomenales. Sí, verdad. Porque 30 años después, yo la acabo de ver hace pocos días y la he revisto después de muchísimas veces y me he fijado, por ejemplo, en detalles y están muy bien los efectos especiales. O sea, es una película muy lograda del año 85. Michael J. Fox pues no sabía ir en monopatín, tuvo que aprender ex profeso para la película, ¿no? Y se empleó un doble en algunos momentos de riesgo, ¿no? Y como curiosidad, como la segunda parte fue rodada 5 años más tarde, se le había olvidado lo de manejar el monopatín y tuvo que volver a aprender. Claro, es lo que pasa. Pues no lo hacía mal, ¿eh? Yo recuerdo. Lo hace muy bien y la verdad es que se desenvuelve bien. Y el monopatín, entonces, además, era un instrumento que no era muy usado, no es como ahora. Ahora el monopatín ya forma parte, diríamos, y entonces era una novedad, ¿no? Hubo una curiosidad que, bueno, pero esto es de la segunda parte, lo contaremos más adelante. En próxima entrega, vale, perfecto. Bueno, mira, hay una curiosidad en la película que es, hay una serie que es Los recién casados. Los recién casados es una serie antigua de los años 50 que sale 2 veces en la película. Están cuando Marty McFly están con sus padres en el año 85, la están poniendo en televisión y cuando él llega al año 55, la están poniendo en televisión. Y de hecho, él la ve y dice, es una reposición. Dice, pues si esto es la primera vez que se pone. Esta escena la recuerdo yo, es verdad. Claro, y es una curiosidad, ¿no? Que se puso esa serie, que es una serie mítica que en Estados Unidos, aquí en España yo no la he visto, pero yo creo que no se ha proyectado, pero en Estados Unidos es una serie que tuvo mucho éxito y que se ha ido reponiendo y que ahora actualmente en ciertos canales de estos temáticos de series antiguas se puede seguir viendo. Esto, en España diríamos Curro Jiménez, por ejemplo, cuando se estrenó. Curro Jiménez, ¿no? Es una serie muy nuestra. ¿Cuál serie más teníamos aquí en España? No me acuerdo yo. En aquellos tiempos, no sé, pero un poco después la de esta del pueblo, por ejemplo. También. Crónicas de un pueblo. Es una serie mítica, Crónicas de un pueblo. Sí, yo la veía, claro. Bueno, las zapatillas de velcro. Mira, las zapatillas de velcro de Marty McFly sale en la segunda. Pero te voy a contar la curiosidad porque ya sabes que son unas zapatillas... Perdona, que me estoy equivocando totalmente. Mira, Doc aparece en el año 55 llevando unas zapatillas de velcro. Y eso no existía en el año 55, ¿sabes? Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué se explica que las lleva? Porque cuando Marty McFly se mete en el coche, Doc había dejado previamente una bolsa con varias cosas que recoge el Doc del año 55 y entre ellas estaba unas zapatillas con velcro que no existían en ese año. Vale, por eso las lleva puestas el antiguo. Y se ven, por ejemplo, cuando está subiendo en la torre, se ve que las zapatillas son de velcro, ¿vale? La anécdota que te iba a contar, que corresponde más a la 2, es que ya sabes que Marty McFly, en Regreso al Futuro 2, cuando llega al futuro, hay unas zapatillas que se anudan automáticamente los cordones y tal. Esto Nike va a presentar este diciembre unas zapatillas de ese tipo, ¿vale? En imitación a las de... que se anudarán automáticamente. Aquí fue primero entonces el cine que la realidad. Claro, en este caso la realidad imita a la ficción, ¿no? Eso pasa muchas veces. Luego, cuando Marty McFly aterriza con su DeLorean en 1955, llega a la granja de una familia que es los Peabody, ¿verdad? Y bueno, y esto está basado en... la curiosidad es que el hijo de la familia está leyendo un cómic en el que aparece una nave espacial y parecido a lo que ocurre, ¿no? Cuando llega Marty McFly. Es curioso porque hace un homenaje al cómic este.
Durante la película se utilizaron 7 DeLoreans diferentes. Caray. Sí. Un desembolso. Uno de ellos totalmente desmantelado para poder acceder más fácilmente a su interior. Y otro era una réplica en fibra de vidrio, ¿no? Y bueno, pues ya ves que para hacer los efectos especiales hacían falta muchos DeLorean. Coches de este tipo, ¿no? ¿Tienes tú un DeLorean en tu cuarto? ¿Una maqueta del DeLorean? No, me temo que no. Yo sí. Que no. Yo no soy mitómano, no. Ese sería el octavo DeLorean. Eso es el octavo DeLorean. Mira, la calle principal que sale en la película, en este pueblo donde vive Marty McFly y su familia, es la misma que se utilizó en Los Gremlins y en Los Fisgones. Los Fisgones es una película de la época también. Ajá. Y en Los Gremlins, la calle principal es la misma, es el mismo decorado que en Regreso al Futuro. Tiene ocasión de ver las dos, que compare, ¿no? Eso es muy difícil. Mira, hay un momento en la película que Doc Brown sale sobornando a un policía, ¿no? Entonces es cuando el policía se acerca y le pide qué permiso tiene para estar conectando eso desde la torre y tal, ¿no? Y eso ahí, y dice que está haciendo un experimento meteorológico. En una versión le daba un soborno. En la película eso desaparece un poco, ¿vale? Parece que se echa mano al bolsillo, pero ya no sale más. Ya no sale, ya. Eso se quitó. Es muy curioso que Ronald Reagan... esta es buena, ¿no? Sí. Ronald Reagan ya sabes que es muy curioso porque cuando llega Marty McFly le he preguntado ¿y quién es el presidente de 1985? Y dice Ronald Reagan. Y dice, ¿Ronald Reagan, el actor? Es verdad que recordemos que era actor de... Claro, ¿no? De además cuando llega hay una película de Ronald Reagan en el cine de ahí del pueblo, ¿sabes? Es curioso, está en una película de él que es de verdad de esa época. O sea, sí, porque no Ronald Reagan fue actor antes que presidente. Claro, actor de películas del oeste y no era, todo el mundo dice que no era un buen actor, es un actor que no fue un gran protagonista, pero no era mal actor, ¿verdad? Entonces, Ronald Reagan le gustó mucho que se mencionara esto, ¿no? Y de hecho, cuando él estaba viendo en un pase privado en la Casa Blanca la proyección de la película, pidió que se parase y que se volviera a proyectar la escena, porque la escena a él le encantó, ¿no? Y entonces es curioso, pero en uno de sus discursos hace una referencia directa a Regreso al Futuro. En un discurso en 1986, en un discurso oficial, dice, como dice en la película Regreso al Futuro, a donde vamos no necesitamos carreteras. Pues le gustó, ¿no? Sí, le gustó. Se archivó esa película en su cerebro. Hombre, Ronald Reagan... todo el mundo sabe, un presidente polémico, pero era un gran cinéfilo, era un hombre que le gustaba mucho el cine, había trabajado en el cine. Y manejaba muy bien además la imagen. La imagen, claro, era un tío estupendo y de hecho es muy curioso porque en todas las fotos oficiales Ronald Reagan sale sonriendo, que eso no es, nunca lo ha hecho ningún otro presidente ni jefe de Estado, en las fotos oficiales salir sonriendo. Pues, fíjate tú, Pablo. Sí, estoy intentando hacer memoria y es verdad que en todas aparece, siempre aparecía como muy bien puesto en su sitio y en este caso muy sonriente. ¿Qué tal vamos de tiempo, Pablo? Pues nos quedan unos minutillos, vale. No da tiempo todavía alguna anécdota más. Voy a resumir alguna, a saltarme alguna porque si alguno quiere leer todas están en mi blog, pero hay una muy curiosa porque Steven Spielberg hace un cameo en la película. ¿Ah, sí? Sí, cuando Marty McFly se agarra a un todoterreno, cuando va en el monopatín para ir rápidamente al instituto, el conductor del todoterreno al que se agarra es Steven Spielberg. Anda. Y aparece ahí que se le distingue. Si te fijas, se le distingue. Los calzoncillos de Marty McFly... Esta es una escena famosísima, sí, ¿no? es muy famoso. Mira, además fue muy curioso porque cuando él llega y lo recoge su madre, que entonces era una chica joven, que aún no había conocido casi a su padre, pues le recoge y ella le llama Levis Strauss. ¿Por qué? Porque sus calzoncillos pone Levis Strauss. Esto en España se hizo así porque en realidad la marca que él lleva es Kevin Klein. Ajá. Pero en España, Kevin Klein, entonces, en el año 85, no era conocido. No, para nada. Para nada. Entonces nadie sabía qué era. Entonces se utilizó. Y, por ejemplo, en Francia se le llamó Pierre Cardin, porque era una marca más francesa y era mucho más conocida. Aquí, entonces ya la confusión es que, esa moda de llevar en la marca grande en los calzoncillos. Eso es de Calvin Klein, ¿cierto? Claro, eso es de Calvin Klein. Y entonces por eso aquí en España se le da Levis Strauss, porque nosotros Calvin Klein no utilizábamos entonces. Está abanderado como mucho. Y poco más. Y entonces y en Francia Pierre Cardin, que es muy curioso. Luego hay un personaje que en el año 55 es alcalde y que en el año 85 es un vagabundo que duerme en un banco del parque. Sí. Y que cuando ve que el DeLorean va a esa velocidad,
hace un comentario como dice otro que va bebido Sí. y tal. Es muy curioso como y a diferencia, lo contrario, ¿no? Hay un camarero que Martin McFly le da la idea de que sea el alcalde, y entonces en el año 55 es un camarero y en Sí, el año era 85 un camarero de color, es el ¿no? alcalde de color. Efectivamente, Eso es. los dos son de color, porque el vagabundo y alcalde, el alcalde del 55 Ajá. y el vagabundo del 85 es de color también. Bueno, había alguna cosa en el guión que fue cambiada, ¿no? Porque estos pensaron que debía de ir Doc a buscar el plutonio este que utiliza y tal Sí. a Nuevo México y tal. Pero aquello resultaba muy complicado, encarecía el presupuesto, y al final eso se optó por la trama esta de los terroristas Pues está bien, porque libaneses y así tal. se le da pasaporte a Doc, ¿no? Para que Marty Claro. McFly pueda viajar al pasado. Claro, claro. Oye, Y luego lo del perro. Lo del perro es muy curioso porque ya sabes que sale un perro que es el Epstein, es el perro Sí. de Doc Brown. Y al principio se pensó en un mono, en hacer este personaje. Hicieron varias pruebas de casting, pero los monos no había quien los controlara, no se quedaban quietos, y al final optaron por coger un perro que era más sencillo. mascota universal, ¿no? y era Estados más Unidos, fácil, porque lo eso del es. mono resulta muy, muy, muy complicado. A mí me gustaría preguntarte por la música, porque recuerdo yo también una escena mítica, ¿no? Que es a Michael J. Fox Ah, sí, cogiendo una guitarra, ¿no? claro. Y interpretando también un sonido nuevo que Claro. estaba buscando. Pues sí, el tema que interpreta es de Chuck Berry, es Johnny Bedwood, ¿verdad? Que es un tema clásico y tal, que entonces no se conocía, ¿no? Diríamos que es una premicia. Y ya sabes que uno de los músicos le pone el teléfono a Chuck Berry para hacer la broma de esto. Sí, sí. Ya sabes que la música, la banda sonora es de Alan Silvestri, que es una banda sonora absolutamente estupenda. O sea, Regreso al Futuro es una banda colosal, porque mira que a mí me gustan otros compositores, pero esta es estupenda, ¿eh? Te cogió el hilo perfecto, ¿no? Sí, A la sí, película. le cogió perfectamente. Luego hay muchísimas más anécdotas que ya dejo para leer, si Vale, te parece, perfecto, en nuestro sí, blog. porque ya llevamos casi 25 minutos. Bueno, ya nos hemos pasado, Pablo. Pero bueno, todo el mundo que quiera investigar un poquito más sobre esta película, sobre todo antes de verla, que entre en holasoyramon.com, se eche un vistazo a las anécdotas y luego vea la película para ver más cosas, no solo la película, que en cualquier caso está fenomenal y se pasa un rato entretenidísimo, ¿no? Si quieres, otro día hablamos de Regreso al Futuro 2. ¿Te Vale, parece, perfecto, Pablo? fenomenal. Pues aquí lo dejamos. Bueno, pues nos Muchísimas emplazamos gracias. a un futuro, si te parece, ¿no? Regresaremos, ¿no?